La Cinta, edificio híbrido pensado para ser un barrio vertical. Conversatorio con Rafaela Soriano, una de las autoras de este proyecto de grado premiado en la Bienal de Arquitectura de Quito. Este proyecto está planificado para la ciudad de Guayaquil y es un edificio que busca integrarse a la trama urbana y al espacio público mediante una serie de plazas y espacios abiertos que perforan al edificio y que están distribuidos a lo largo del mismo, creando un recorrido continuo de espacio público, a modo de cinta. Buenas noches, bienvenidos. Continuamos con nuestros conversatorios Next Generation. 10 tesis, 10 proyectos premiados en la Bienal de Arquitectura de Quito. Hoy contamos con la presencia de Rafaela Soriano, que nos va a presentar el proyecto La Cinta, Barrio Vertical. También fue autora Yvonne Loor, el proyecto conjunto de ellas. Quien nos va a presentar hoy es Rafaela. Rafaela, qué gusto tenerte aquí. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Una pena que Ivonne no pudo acompañarnos el día de hoy, pero aquí estoy yo en representación de las dos para explicarles un poquito de qué se trató este proyecto que hicimos realmente con muchísimo esfuerzo y muchísimo cariño y salió maravillosamente, que quedó ganador en su categoría de la medalla de oro en la Bienal Panamericana Quito del 2020. Entonces, gracias una vez más por la invitación. No, gracias a ti por haber aceptado y darte el tiempo de participar. Rafaela, justamente para ir entrando un poco en el proyecto, ¿qué categoría ganaron? Ganamos en la categoría de fin de carrera Ujú. o último año y el premio era medalla de oro. Este proyecto lo desarrollamos ya justamente en la época de la pandemia realmente, porque el semestre en el que entramos a trabajarlo fue en el 2019. Estábamos como que en toda la cuarentena, realmente levantar información fue un reto, porque Ujú. como no podíamos salir de casa, era difícil. Entonces tuvimos que agarrarnos de mucha información que ya se había hecho en otros semestres. Casualmente, la facultad había trabajado en un proyecto de la licitación del rediseño de la calle Panamá en la ciudad de Guayaquil y la información estaba realmente muy completa y muy reciente. Entonces, por ese lado fue un gran apoyo y fue muchísima ayuda. Y de ahí, pues bueno, sacar información de imágenes, videos y tanta cosa que hubo en Internet, pero como te digo, fue un reto, fue algo muy complejo y quedamos realmente muy satisfechas del trabajo que se realizó. Gracias también a nuestro Ujú. profesor, el arquitecto Juan Carlos Bamba, que él fue un guía espectacular, fue un maestro excelente durante los años de carrera, eh, y sin él realmente tampoco hubiéramos logrado lo que hicimos. Es un excelente tutor y un gran maestro, de Justo verdad. eso, Es, justo eso te quería preguntar, Rafaela. ¿Quién fue tu tutor y en qué universidad se graduaron? Nosotros nos graduamos en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, obviamente en la ciudad de Guayaquil mismo. Él fue nuestro profesor de diseño integral, es ya uno de los últimos niveles que vemos en la carrera. Y el proyecto arrancó como algo muy académico, pero así de gran demanda y de alto nivel. Porque como ya estábamos en los ciclos superiores, pues la carga que había era muchísima y la complejidad del proyecto también era fuerte, porque el tema de diseño de la Bienal fue transformaciones. Entonces, lo que ellos estaban buscando era ver algo distinto o una forma reinterpretada de algo que tal vez ya se había hecho. Entonces, apareció esta idea de generar un edificio de usos múltiples. Entonces, él le puso el tema que tenía que ser un edificio híbrido. Es Ujú. decir, que todos estos usos que se le podía dar al suelo podrían configurarse de repente en el mismo espacio y lograr esta armonía y tratar de repotenciar lo que ellos ya habían hecho con la licitación de la calle Panamá, que era incrementar y mejorar y reactivar la vida del centro, que realmente se había perdido bastante con el pasar de los años, de mucha gente que ya había decidido dejar como que el espacio del centro para habitar y se habían mudado a otros tipos de ciudadelas, a otros tipos de barrios. Entonces,
ellos querían esto, mejorar la calidad y la interacción que existía en el centro. Y bueno, pues ahí surgió este tema de ¿y qué tal si proponemos para que los estudiantes desarrollen un proyecto que conglomere o conforme todos los usos en un determinado espacio? Entonces el reto realmente fue para todo el salón, toda la clase tuvo que desarrollar este proyecto y las propuestas realmente eran muy interesantes, tanto la de todos mis compañeros, porque había un paralelo, había otro paralelo que también tenía el mismo tema, y salieron temas realmente súper interesantes, ¿no? De esta configuración de espacio, de cómo podíamos rescatar la vida, la cultura de las personas que vivían en el centro de la ciudad de Guayaquil, cómo dábamos este giro de hacer algo distinto, que tenga ese, veamos cómo lo configuramos y que salga bien, porque a veces mezclar muchísimas cosas dentro de un solo Claro. elemento suele ser muy complejo, y realmente lo fue. Pero se lograron de verdad trabajos muy excepcionales, y ahí fue que el arquitecto Bamba le propuso a toda la clase que realmente enviáramos el proyecto, y habló personalmente con nosotras dos y nos dijo, miren, yo considero que su proyecto está bastante bien desarrollado, tiene unas bases sólidas. ¿Por qué no lo envían a la Bienal y participan? Ya sea que no ganen, les queda la experiencia del concurso, de entender cómo se maneja, y nosotros dijimos, bueno, le pusimos tanto esfuerzo y nos tomó una gran cantidad impresionante de amanecidas y muchísimo café. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Mira, ya llegamos hasta aquí, ya terminamos el semestre y todo, enviamos el proyecto a ver qué pasa, o sea, qué podría pasar es listo. Gracias por participar y todo, pero realmente fue muy favorable y ganó el proyecto y de verdad no podíamos creerlo porque nunca habíamos participado, tanto Ivonne y yo, no habíamos participado en ningún concurso y mucho menos en la Bienal. Pues yo creo que dentro de mis objetivos como estudiante siempre quise participar en la Bienal y sí me planteaba, bueno, ¿será que podría ganarla? Pero te soy muy sincera, yo no me tenía muchísima fe cuando envié el proyecto. Yo realmente lo hice como para sentir que estaba honrando todo mi trabajo durante la cuarentena y durante la pandemia. Eh, y lo envié. Y un amigo fue el que me dijo, ¿Mm? oye, ¿sabes qué? Mira, ganaron. Y yo, ¿qué cosa ganamos? La Bienal, no la estás viendo. Yo, ¿qué? Entonces ahí fue que le escribí, oh, y ya se puso como que, ah, ¿es en serio? Sí, bueno, y ahí fue que descubrimos que habíamos ganado. Fue realmente una experiencia maravillosa. Qué chévere que tanto esfuerzo se ve recompensado en un premio, ¿no? Y bueno, justamente te iba a preguntar cómo recibieron la noticia, o sea, no estabas conectado en ese momento, te avisaron. No, no, para nada. Nosotras estábamos en otras, porque asimismo, cuando terminamos las cosas de la universidad, al menos a mí, yo trabajo y estudio al mismo tiempo cuando estudiaba, me gustaba como desconectarme y sentir que me desintoxicaba de tanta carga laboral, de tanta carga universitaria. Entonces, nosotros lo enviamos porque siempre te piden que mandes los proyectos casi que como con un mes y un poquito más de anticipación. Entonces estuvimos con el corre-corre porque justamente había que enviar el proyecto cuando estábamos cerrando el semestre. Entonces fue como que ya hagamos todo, pongámoslo todo en formato, porque en la Bienal son como que súper estrictos con el formato y las cosas que ellos quieren, con el tipo de fuente, con el tipo de color y que los stickers y que tanta cosa. Entonces había que cuidar absolutamente todo. Y eso también como que nos generaba esta ansiedad y este estrés de que tiene que llegar perfecto porque si no nos iban a descalificar antes de siquiera participar. Ellos son bastante meticulosos al momento de respetar el formato. Entonces no teníamos mucho tiempo porque aparte, como no existen tantos cupos para la Bienal, la facultad tiene una mecánica de preselección de proyectos. ¿Ya? Entonces, tuvimos que pasar también por dos etapas de preselección porque estábamos compitiendo con otros paralelos de diseño mismo de otros niveles. Entonces, todo eso fue otro proceso por fuera del trabajo, del diseño del edificio y del proyecto y de todo lo demás. Y bueno, cuando ya enviamos todo, como que se nos pasaron las fechas, nos desconcertamos un poquito como que perdimos conciencia del tiempo-espacio, y otros compañeros que creo que ellos sí habían enviado el proyecto o que estaban pendientes de la Bienal, fueron que nos avisaron y nos escribieron. Yo me acuerdo que estaba clarísimo, como estábamos en cuarentena, yo llegué del trabajo, simplemente cogí, me puse creo que a ver una película, no me acuerdo. Y ya me estaba quedando dormida incluso, y ahí fue que me sonó el celular y dije,
¿qué pasó? Y ahí es que veo que me empiezan a escribir un montón de gente, luego me escribió el arquitecto, escribió en el grupo, y bueno, fue como que empecé a gritar, así diciendo, no puedo creer, es en serio, no, es una broma, así, y dije, pues bueno, fue súper emocionante, fue súper chévere. Y de verdad estoy muy contenta con haber realizado eso. Al menos me siento realizada como estudiante y quisiera que esto, o siento que esto es como una motivación para mejorar y ser una profesional de calidad ahora que ya finalmente tengo mi título universitario. Sí, seguro fue un impulso, ¿no? Como has conversado con otros invitados, el que te premien en un trabajo tan extenso, te da ese impulso para continuar y como que tomas fuerzas ya al final de la carrera. Rafaela, Sí, entonces, sí. parece si vamos ya entrando un poco, te voy a dejar compartir para empezar a enterarnos de cómo es el proyecto, dónde está ubicado y para quienes Claro. están conectados, no están conectados, cierto, ¿cómo es la dinámica? Nos pueden dejar sus preguntas en los comentarios aquí en Facebook, en el video en vivo, y yo al final se los paso a Rafaela y vamos pues conversando acerca de sus inquietudes y algunas inquietudes que yo también tenga o que le pida a Rafaela que profundice. Listo. A ver, ¿me confirma si ya se puede visualizar el Sí, proyecto? ya se ve. Ya. Ok. Listo, entonces comenzamos. Para contarles un poquito de cómo inició este proyecto. Le pusimos la cinta barrio vertical porque específicamente el edificio es una cinta. Su concepto es que es un elemento que se entrelaza a nivel estructural y a nivel funcional, que fue lo primero que tomamos en consideración al momento de proyectar o de hacer el edificio. Y barrio vertical porque la importancia o la relevancia de reactivar la vida en el centro, más que todo en este tema de vecindad, era algo fundamental al momento de plantear este proyecto o como una de las consignas que el arquitecto Bamba, en este caso mi profesor, nos había solicitado, porque era eso lo que se quería, reactivar la vida nuevamente en el centro y eso se iba a lograr mediante un concepto de barrio que pudiera como que orientar a las personas a quedarse ahí y no salir del barrio. Entonces hicimos un análisis, aquí está bastante resumido, bueno, pues está ubicado obviamente en la ciudad de Guayaquil, en la parroquia Pedro Carbo, que esto es el centro de la ciudad, justo sobre la avenida Simón Bolívar, que está frente al malecón y que su calle posterior es la calle Panamá, que como le había comentado Luis, era un proyecto que ya venía desarrollando un poco la facultad con la finalidad de que la calle Panamá le brinde a las personas este espacio muy de peatón, muy de que puedo caminar, que puedo tener interacción con mis vecinos, que la gente pueda desarrollar cualquier tipo de actividad, ya sea lúdica, cultural, recreativa, educativa, porque toda esta calle iba a dejar de ser vehicular y se le iba a dar muchísima prioridad caminables, arborizados, que permitieran una configuración distinta y que rescataran las cosas maravillosas que tiene la arquitectura del centro para ofrecer. Entonces, vino después esta parte como que súper importante, que fue elegir el grupo de usuarios, o quiénes iban a ser las personas que iban a querer quedarse en el centro, o quiénes deberían ser las personas que iban a quedarse en el centro. Entonces, como te explicaba, ya teníamos esta repotenciación de espacio de queremos que el peatón sea el eje principal de la calle Panamá. Entonces nosotros decimos, bueno, ok, si ya sabemos que el peatón es lo principal, tenemos que encontrar la manera de que el peatón interactúe con nuestro edificio. O sea, el edificio no puede quedar aislado de esta situación en el que el peatón es dueño de toda esta calle, el edificio tiene que integrarse. Entonces sabíamos que el peatón. Ahora venía el tema de si queremos que la gente, la actividad del centro se reactive, tienen que llegar familias. Entonces, la mayor parte del uso del edificio iba a ser familiar, iba a ser departamental, iba a ser para que las personas
puedan acogerse a algún tipo de vivienda en altura que les permitiera decir, bueno, sí, el lugar es atractivo, quiero quedarme, me gusta, voy a vivir aquí. ¿Ya? Y obviamente también estaban contemplados espacios para personas solteras, para estudiantes y para personas de. Rafaela, ¿me escuchas? Creo que te nos fuiste. Un garaje. Eh, Era un espacio completamente vacío que se había destinado como parte del proyecto de la calle Panamá, pero que se había liberado para esta propuesta de edificio que pudiera brindarle a la calle Panamá algo que no tenía. Entonces, aquí tenemos ya un análisis más en planta de cómo era la configuración de la calle Panamá, desde dónde arrancaban los carros, porque en esta calle, que es la calle Junín, ya no era una calle completamente peatonal, era una calle donde los carros podían ingresar o podían circular libremente, y todo aquello que está marcado en verde era el espacio donde los peatones podían circular con total seguridad, sin el problema de que algún peatón, algún vehículo pudiera atentar contra su seguridad, ¿no? Entonces, eh, todo lo que nosotros consideramos fue la configuración de la calle Panamá, las interacciones que tenían con las calles perpendiculares y más que todo el tema de las pequeñas plazas o parques que se generaban en cada una de estas intersecciones de estas supervías que le llamamos nosotros, estas supervías peatonalizadas, y qué era lo que ocurría en ellas. La gente normalmente encontraba en estos espacios, en estas plazas, patios, parques, una zona de interacción, donde puedo saber lo que está ocurriendo en estas cuatro esquinas, en estas cuatro manzanas, que justo se interactúan o que se concentran en ese punto. Entonces dijimos, ok, estas plazas tienen que ser parte integradora de nuestro proyecto, tiene que encontrar la manera de vincularse a nuestro proyecto y no podíamos desperdiciarlo porque eran zonas donde estaban directamente vinculadas a las esquinas del terreno. Entonces, esos fueron como los patrones o las condicionantes físicas que dijimos, ok, esto es algo que vamos a tener que incorporar y de aquí vamos a partir para el proceso de configuración del edificio versus el resto del emplazamiento con los edificios, con la calle Panamá, y sobre todo también con la avenida Malecón Simón Bolívar, que es una calle súper importante, porque al frente está el Malecón 2000, que es un super parque, es un área comercial, es un área recreativa, ya, que es realmente muy icónica de la ciudad. Entonces teníamos estos dos elementos súper fuertes, ¿no? La calle Panamá y el Malecón Simón Bolívar. Sabíamos que el Malecón, por ser una vía completamente vehicular y que realmente tenía sus aceras y que me permitía desplazarme, no tenía la misma riqueza que me brindaba la calle Panamá. Entonces, había que afrontar la situación desde dos perspectivas. Una donde el peatón podía ser muy protagonista y otra donde no iba a ser protagonista, pero había una riqueza visual y y una jerarquía a nivel de calles y avenidas que me permitía jugar muchísimo con cómo se va a comportar el edificio. De un lado va a ser una cosa y del otro tal vez haga otra. Entonces, bajo esos principios empezamos a crear nuestras ideas y a pensar cómo debería verse el edificio. Entonces, analizamos ya estas condicionantes físicas específicas del terreno y como les explicaba, teníamos la calle Simón Bolívar, que era esta calle principal completamente vehicular, una vía rápida de conexión entre el centro, el sur y el norte de la ciudad, y teníamos los accesos que venían de la calle Panamá y de la calle Luzárraga, que es esta lateral que tenemos del lado derecho, que eran completamente caminables, donde sabíamos que iba a haber interacción de personas, que iban a existir vecinos, que iba a haber muchísima riqueza de peatón. Entonces, había que tener muy presente esto.
Luego vino este análisis de, bueno, ¿qué hay en el terreno? O sea, ¿qué es lo que existe en el terreno aparte de este superedificio que ya estaba ahí y que formaba parte de nuestra composición al momento de configurar la manzana? Pero analizamos que los otros dos elementos o los otros dos bloques de edificios eran bodegas, espacios que estaban completamente sin funcionar. Entonces se planteó la idea de eliminar estas bodegas, eliminar estos espacios que le llamamos mucho como espacios basura, porque no estaban aportando absolutamente nada, y los anexamos y lo incorporamos como parte del terreno, expandiendo así un poco más el área, no porque quisiéramos ocupar netamente el espacio del terreno existente, sino porque queríamos que el lugar quedara limpio de espacios donde no fueran a ser aprovechados tanto por el peatón como las personas que iban a vivir en el edificio. Entonces, eliminamos estas bodegas y dejamos ya el terreno completamente limpio para proceder a elaborar el planteamiento del proyecto, ¿no? Luego empezamos a analizar ya este edificio que era muy pregnante porque demandaba mucho peso, es un edificio robusto, de volumen prismático, que de alguna u otra forma sí me generaba ciertas conflictos con las visuales, que no me dejaba incorporar del todo el viento, que tal vez me generaba cierto nivel de sombra. Entonces era algo con lo que teníamos que lidiar porque el edificio existía y nada iba a impedir que el edificio se fuera. Eso no eran como las bodegas que eran espacios basura, era algo que nosotros teníamos que buscar la manera de incorporarlo al proyecto. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Tratamos de rescatar elementos muy, muy icónicos de la arquitectura del centro, que son los soportales. Los soportales son elementos que existen específicamente en el centro de Guayaquil. Es una cosa que uno sabe que está en el centro de Guayaquil porque ve esta cantidad impresionante de soportales, que bien pueden ser de planta libre o como pueden estar acompañados de pilares. Y el soportal tiene esta riqueza que me permite a mí estar en la acera, pero tener protección del sol, tener protección de la lluvia, y a la vez hace o juega, porque es un elemento de transición súper pregnante en el que yo estoy en la acera, pero también estoy como a nivel de calle, pero me siento vinculado al edificio porque ya estoy dentro de él, porque hay una cubierta que me está incorporando, que me está indicando que ya no estoy en la calle. Entonces, el soportal es un elemento que nosotros no podíamos descartar y dijimos, ok, es algo que tiene que existir en nuestro proyecto para no romper con el lenguaje arquitectónico del edificio y para a su vez rendirle homenaje a esta arquitectura que no podía quedar alejada de la propuesta que nosotros queríamos presentar. Bueno, luego tuvimos este análisis clásico del asoleamiento de cómo nos iba a influir el sol, de qué manera nos iba a impactar, y si es que este edificio que formaba parte de nuestra manzana iba a tener algún tipo de relevancia con respecto a la sombra. Entonces, consideramos que sí, íbamos a tener luz, íbamos a tener asoleamiento directo y que era algo con lo que íbamos a tener que lidiar al momento de plantear el proyecto. Y lo mismo iba a suceder con el tema del viento. El edificio, una vez más, nos generaba una sombra, ya que los vientos en el sur de Guayaquil, en la ciudad de Guayaquil, van del suroeste al noroeste. Entonces, había que contemplar bastante cómo íbamos a manejar el tema de la ventilación y de cómo íbamos a procurar que el edificio no se sintiera caliente o incómodo al momento de plantearlo, ¿no? La idea no era que el edificio viviera a punta de aire acondicionado, sino que más bien tuviera esta flexibilidad de aprovechar tanto el viento como el sol y la luz que ofrece la ciudad, ¿no? Luego hicimos un análisis de la topografía, realmente en esa parte no tuvimos mayor complejidad porque las pendientes eran inferiores al 1%, el terreno estaba completamente plano, o al menos en su gran mayoría, y no había pendientes que representaran un mayor problema, pero sí a nivel de precipitaciones, ya que Guayaquil es una ciudad en la que llueve bastante en las épocas de invierno, perdón, y realmente en tema de inundaciones era algo que nos preocupaba.
porque teníamos que encontrar la manera de drenar esta agua que podía quedarse en algunos espacios y dificultar luego el acceso o el ingreso al edificio y que iba a estropear de pronto el proyecto. Fue algo que también se consideró. Luego hicimos un diagnóstico para tener como que mucho más claras todo este análisis que desarrollamos. Entonces quedamos en que el viento íbamos a tener un problema con respecto al edificio, pero como no representaba más allá del 50% de la cara más corta, dijimos, ok, tal vez con la altura podríamos intentar compensar o con una separación adecuada del edificio podríamos lograr que el viento pueda cruzar a las zonas donde el edificio esté más oculta. Y con el tema más importante que eran estas plazas que se generaban en la calle Panamá, cómo las incorporábamos y cómo hacíamos que formaran parte del edificio, eliminando los dos bloques posteriores que eran bodegas. Ya nos quedaba libre la interacción de la plaza de una de las esquinas con el terreno, y la otra ocurría exactamente lo mismo. Entonces, ya teníamos resuelto cómo íbamos a manejar el tema de la configuración a nivel de calles y cómo iba a trabajar tanto el viento como el asoleamiento en el proyecto. Y aquí viene esta parte súper importante que fue la que la trabajamos con bastante detalle, porque dijimos, bueno, hay que conceptualizar, porque la arquitectura se trata de eso, ¿no? De que yo no es que levanto paredes o dibujo o tiro líneas y curvas porque se me ocurrió, sino que tiene que haber algo que me permita a mí decir, listo, partí de esto o tomé esto y lo fusioné y logré obtener un resultado que me transmite algo. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Nosotras trabajamos con el tema de los referentes históricos. Uno que es el soportal, que como ya había mencionado, es este elemento de transición, es un elemento bioclimático muy característico de la arquitectura colonial de la ciudad. Luego estaba el tema el pasaje, que la ciudad de Guayaquil es una ciudad portuaria, tiene un origen comercial muy, muy fuerte. Entonces, el pasaje eran estos elementos que se generaban en diferentes manzanas o en diferentes edificaciones, donde yo tenía que atravesar un espacio para llegar a otro, que era como un ágora, como un espacio que se explotaba, donde había esta actividad comercial muy fuerte. Entonces, dijimos, ok, el pasaje es algo muy clásico, es algo que todavía se conserva, es algo que todavía existe, incluso hay, creo que el centro comercial más clásico de Guayaquil, no son los supercentros comerciales, sino es la bahía, es una gran masa de espacio donde hay este comercio en el que tú entras por pasillos enormes y recorres y estás aquí y sales, y eso se desprende del pasaje. Entonces dijimos, ok, esto es clásico del centro, esto es clásico de la arquitectura colonial del centro, tenemos que incorporarlo. Y dijimos, ok, listo, tenemos el soportal y luego tenemos el pasaje. Y luego vino esta otra intención de querer generar la estadía, la pertenencia, el lugar donde yo quisiera quedarme o a donde quisiera pertenecer, y fue el barrio, analizar el barrio como tal, los vecinos, los frentistas, esta vinculación directa que yo tengo con la persona que veo diariamente, cómo funcionan los barrios normalmente. ¿Ya? Una vez, una gran profesora mía, la arquitecta Rosely Rada, me preguntó en clase qué era para mí un vecino. Yo le dije, bueno, una persona que vive dentro de mi propia ciudadela, que vive al lado de mi casa, que... Le dije, creo que es 50 definiciones de lo que era para mí un vecino. Y ella me dijo, a ver, lo más sencillo del mundo, un vecino es una persona a la que tú puedes ver. Eso es un vecino, alguien a quien tú ves. Entonces tiene muchísimo sentido, porque si el vecino es alguien a quien yo veo, es alguien que interactúo, es alguien con el que de pronto me lo cruzo cuando regreso del trabajo, es alguien a quien veo cuando voy a la tienda a comprar, no sé, pan, es alguien que entiendo que en la mañana sale a dejar a sus hijos al colegio, que de repente viene la persona que trabaja porque limpia las ventanas de la esquina, porque más allá está la señora que es costurera y abre a tal hora. Esos son mis vecinos, son las personas con las que yo directa o indirectamente tengo una relación. Entonces dijimos, listo, estos son como que los criterios más importantes del barrio.
tengo que fusionarlos o tenemos que fusionarlos para generar el concepto de nuestro proyecto. Y luego vino algo que también nos representaba como que un desafío, que era la crítica formal a los edificios de la avenida Malecón Simón Bolívar. La avenida Malecón Simón Bolívar, como se puede ver en la imagen que tenemos aquí abajo, es todo esto que está casi que frente al pie del malecón, de cara a la ría Guayas. Son edificios que demandan muchísima altura. Por ejemplo, el que está del lado izquierdo, que tiene 135 metros de altura, es el edificio de la Previsora. Es un cubo prismático enorme, es el que tiene mayor altura con relación a todos los demás. Y el que estábamos planteando nosotros era un edificio que tenía 80 metros cuadrados, porque tampoco queríamos romper con este lenguaje de alturas que hay de frente, o la cara que da frente a la ría o al malecón. Entonces, no podíamos tampoco ni exagerar el tamaño, ni podíamos ser tampoco muy pequeños, porque íbamos a quitarle tanto jerarquía al proyecto, o íbamos a romper muchísimo con la configuración que se había ya generado a través de los años con los edificios que existían en el centro de la ciudad. Y luego vino esta parte que fue mi favorita, a pesar de que realmente nos costó bastante entender algo que era muy simple. Aquí está el concepto básico de lo que es la vecindad. Son casas que se configuran entre sí, que tienen una disposición directa, que tienen una comunicación, que normalmente están vinculados por una calle, que normalmente puedo verlos, que que existen estos espacios de recreación o de vinculación, que hay comercio, que más allá hay por ahí una zona bancaria, o todo esto que está aquí que conforma de pronto la vecindad, una farmacia, una tienda. Y dijimos, ok, ¿cómo hacemos para que todo esto que esté aquí funcione en altura? Porque el problema es que la vecindad se configura porque hay una calle, pero ¿cómo vamos a tener una calle si nosotros estamos trabajando en altura? Entonces, ¿qué fue lo que pensamos? Dijimos, ok, primero tenemos que hacerlo sencillo. Hay que agruparlo todo, porque tenemos que desarrollarlo en altura y no tenemos este espacio amplio, longitudinal, donde yo puedo organizar todos los usos que requiero o todas las viviendas o departamentos que yo quiera. No lo tengo. Entonces tengo que sintetizarlo y tengo que agruparlo. ¿Y qué fue lo que se hizo? Que configuramos toda la vecindad y la reducimos hasta dejarla como un cubito pequeño. Y luego dijimos, ok, si este es el espacio mínimo que yo tengo en el que puedo configurar mi proyecto, ¿cómo voy a hacer para distribuirlo y cómo voy a hacer para convertirlo en un barrio que crezca y que funcione en altura? Listo. Primero hicimos nuestras agrupaciones en diferentes bloques y dijimos, ok, vamos a tener que hacerlo en altura, esto tiene que pasar. Y luego dijimos, tenemos el tema del soportal, hay que incorporar el soportal porque el soportal es el lenguaje, porque el soportal es lo que va a arrancar, porque va a ser el principio del proyecto. Listo, tenemos. Y luego, bueno, ¿cómo ingresamos? No podemos simplemente tener un soportal porque sí y ya. No, ¿qué fue lo que se pensó? Creamos estos pasajes, que era lo que les explicaba al inicio, de la configuración inicial de la ciudad, que era muy comercial y que tenía estos ingresos en diferentes partes. Hicimos todo y lo pusimos en una sola y dijimos, listo, esto es la base o la esencia principal de nuestro proyecto. Entonces arrancamos con la génesis proyectual, que fue, vamos a configurar todos estos ingredientes que ya analizamos, que ya vimos que era lo más óptimo y que era lo que necesitamos, y los empezamos a configurar en un solo espacio. Entonces, primero levantamos la línea de fábrica, que para nosotros viene siendo lo que demarca el terreno y lo que ya no forma parte lo que ya es acera o lo que ya no forma parte de nuestro proyecto. Hicimos estas incisiones o estas perforaciones para generar el pasaje y para que las personas a diferentes tramos tengan esta conexión interna de lo que está pasando, porque tampoco queríamos que el espacio fuera una fortaleza, ya que era un edificio tan grande. Necesitábamos romper un poco, como que el peatón entendiera que de este punto a la siguiente calle, que era la calle Panamá, yo podía cruzar, yo podía circular y podía desenvolverme con toda tranquilidad, y que no había nada que pudiera impedir que al menos yo pudiera ver qué sucedía en la otra calle. Entonces dijimos, listo, el pasaje es algo que se tiene que hacer y lo vamos a hacer en determinados puntos donde consideremos que sea pertinente o estratégico.
Luego de esto se creció en altura para generar este soportal y continuar con el lenguaje arquitectónico del que ya veníamos hablando. Pero para no seguir una vez más con elementos muy fuertes o que sean muy pesados visualmente por su volumetría, le hicimos incisiones para que primero pudiera circular el viento en ciertos espacios abiertos, para que fueran espacios en altura donde no te sintieras encerrado, sino que tuvieras esta interacción con lo que sucedía afuera y con lo que estaba pasando adentro. Entonces, estar en esta altura te daba esta sensación de que puedo ver hacia adentro y también puedo ver hacia afuera y no estoy como en una jaula de cemento enorme, sino que hay una zona bioclimática donde puedo tener interacción con lo que pasa afuera, donde puedo sentir el viento, donde si hay luz la voy a apreciar o la voy a aprovechar, y creaba estos espacios que eran como cambios y transiciones tanto de luz y sombra como de estar adentro afuera, ¿no? Luego vino la otra parte que es aquí necesitamos colocar el edificio, que arrancó inicialmente como un prisma, como un elemento volumétrico pesado, que dijimos, aquí vamos a tener que colocar nuestra vecindad, nuestros usos de suelo distintos, porque el proyecto no solamente abarcaba el tema de viviendas, había comercio, había áreas para coworking, había un museo, había talleres, había locales comerciales, tiendas. Entonces, todo esto tenía que entrarnos en este espacio y lo primero arrancamos diciendo tiene que ser un prisma porque todos los edificios del centro tienen ese lenguaje. Ok, empecemos con un prisma. Luego este prisma de a poco se empezó a deformar y arrancó con el tema de la planta semilibre, porque si yo quería que la permeabilidad de mi edificio se manejara así, no podía colocar simplemente un bloque enorme y romper con lo que ya había establecido, que era la permeabilidad de poder estar, visualizar y poder ver y poder caminar y transitar libremente hacia el otro lado. Entonces le hicimos esas pequeñas incisiones, dividimos el volumen, empezamos a extruirlo, ¿ya? Y tratamos de generar módulos parecidos entre sí que me permitiera el paso del viento, el paso de la luz, y que a su vez no se notara como un edificio completamente sólido. Y luego vino la parte interesante que fue la fusión de todos estos elementos y arrancamos con el tema de la cinta, que era un edificio que empezaba a envolverse entre sí, pero no se envolvía por la configuración sólida, sino más bien por los espacios libres que quedaban entre pisos y pisos. Luego de esto dijimos, necesitamos pasarelas de conexión porque el edificio que queda en el medio no puede quedar desvinculado de lo que ya hicimos, de lo que ya se planteó con tema de soportal, con el tema de la dentro-fuera, con los espacios que se explotan. Creamos estas pasarelas que intervenían el edificio en diferentes puntos y están estas pérgolas que son lo que ayudaba a que el elemento dejara de ser tan rígido o dejara de ser tan sólido y a su vez cambiaba y dinamizaba un poco el tema de esta cinta que como que se interrumpe y vuelve otra vez a aparecer a lo largo del proyecto. Y luego ya tenemos un recorrido formal de la cinta, donde vemos por dónde empieza, cómo se conecta, cómo llego, cómo transito o cómo subo hasta la parte de arriba y llegamos al anteproyecto, que es básicamente esto, una configuración de elementos en altura que tienen estas plazas o estos espacios en los que yo puedo circular libremente y me permite a mí tener la interacción barrial que tengo a lo largo del proyecto, pero que en altura tal vez no lo iba a conseguir si no generaba estos espacios donde yo puedo encontrarme con mi vecino, donde yo puedo salir y de repente voy a tomar aire en una especie de parque en altura y veo sentada a la señora que vive en el departamento de al lado y veo que se está tomando una taza de café, converso con ella, veo que mis hijos salen a jugar a la esquina o que van a subir a la terraza porque arriba se encontraron a dos niños de la misma edad de ellos y pueden estar libremente en este espacio. Entonces, ¿qué fue lo que se logró? Tratamos de incorporar los espacios de vivienda en la parte superior para evitar el contacto con las áreas menos privadas.
Y estas plazas que se iban generando en la medida en la que los volúmenes se extruían o se separaban, era lo que era lo que hacía la cinta, era lo que me generaba esta situación de querer caminar, de querer recorrer, de querer transitar y de tener la libertad de poder hacerlo y no sentirme encerrado en un bloque enorme de hormigón, ¿no? Entonces, aquí ya está un poco más la parte así decirlo, un poquito más tediosa. Era un edificio donde las viviendas ocupaban 2.600 metros cuadrados, era casi el 27% del uso, era la mayoría del espacio del uso del edificio, ¿ya? Y teníamos el área de oficinas, el área para cultura y el área para comercio, los espacios colectivos, que son estas plazas, terrazas, ¿no? Y los espacios públicos que ocurrían tanto en planta baja, porque como teníamos esta planta libre, era completamente utilizable por cualquier persona, ¿ya? Y estaban los espacios más privados, que eran los espacios colectivos que estaban básicamente destinados para las personas que fueran a vivir dentro del proyecto. Entonces, aquí hay un programático muy sintético de qué nomás iba a existir dentro del proyecto. Estaban las viviendas familiares, estaban viviendas dúplex que también se plantearon para el proyecto, había un restaurante, estaba proyectado también para salas de coworking, salas de exposición, taller, cafetería, tiendas, minimarket, el espacio público, ¿ya? Y teníamos un elemento que era nuestro como conector o nuestra circulación en ascenso vertical, que era un bloque enorme donde estaba un ascensor, o bueno, varios ascensores, que me permitían transitar de arriba hacia abajo y poderme conectar con todos los pisos, porque la idea era esta, que si yo vivía en el piso 15, de pronto sé que en el restaurante yo bajo a almorzar, entonces bajo tranquilamente yo como dueño de mi departamento y llego al restaurante del piso 4, como y luego regreso y hago lo mismo. O si por último necesito, no sé, me quedé sin pan, sin galletas, sin leche, sin algún tipo de víver un poco más básico, bajaba hasta la planta baja y llegaba al mini market o a las tiendas que estuvieran disponibles, creando así esta misma configuración de barrio, que el tema es que yo, si estoy normalmente en mi barrio, puedo salir, voy camino media cuadra o camino 2 cuadras, sé que está la señora de la tienda, le compro lo que necesito y regreso. O sé que más allá está la costurera que me puede coser un pantalón, voy y regreso. O el zapatero que se me despegó la suela, puede resolverlo y hacerlo así, porque eso es lo gratificante o lo bueno que tienen los barrios, la capacidad de poder resolver mis necesidades más básicas de manera rápida y sencilla, sin necesidad de que tenga que trasladarme en carro o moverme hasta algún centro comercial para resolver algo que podría hacerlo caminando y en el mismo sitio. Entonces, el edificio trataba de configurarse, o sea, ser como que autosuficiente con las personas que vivían dentro y con las personas que iban ahí y ponían su negocio o que tenían sus oficinas y podían hacer todo dentro del mismo edificio. Entonces, aquí ya pasamos a la parte de planimetrías, eso es como se veía el proyecto implantado frente al resto de las manzanas, ya estaba la configuración de la implantación, teníamos las plazas que se nos habían generado del proyecto donde eran completamente de interacción libre con la calle Panamá, donde podías ingresar, tenías acceso a las tiendas, tenías acceso planteamos también el uso de un gimnasio que daba directamente cara hacia la calle Panamá, el lobby, que era este espacio o este centro de gravedad incluso, en el que el edificio se sostenía porque era un elemento sólido que permitía hacer las veces de columna del proyecto, ¿ya? Y me permitía el uso de los ascensores y también el uso de las escaleras para las escaleras de emergencia y las escaleras laterales que también me permitían ascender sin problema a los pisos superiores, ¿no? Lo mismo con el resto de salas, teníamos el auditorio, la cafetería, el museo, las salas de talleres. Luego también planteamos hasta una biblioteca, salas de reuniones, las salas de trabajo de las áreas para coworking. Eh, Teníamos también en las áreas estas del restaurante, tenía una pequeña recepción, había una escalera mecánica que te comunicaba directamente desde la planta baja a la recepción, al restaurante, a la recepción del restaurante sin la necesidad de tener que atravesar todos los pisos. Entonces, la parte del restaurante quedó muy interesante porque habían áreas libres en el que yo desde el cuarto o quinto piso
tenía una visual espectacular hacia la ría, podía ver el malecón y tenía todo este espacio de aprovechamiento visual y de luz que iba a ahorrar muchísimo en gastos energéticos para el restaurante, y también la calidad de atención o de vista que yo iba a tener en un sitio que estaba, o sea, qué maravilloso sería comer con una planta completamente libre, donde no veo edificios y lo único que tengo solo son árboles, la ría y todo lo que está pasando, y toda una vista espectacular de la ciudad. También quedó la parte del restaurante, quedó muy, muy bien. Esa parte sí decidimos no moverla porque estaba perfectamente bien colocada. Y bueno, aquí hay una sección que más o menos explica en esquema el comportamiento del edificio. Se pueden notar que hay estas escaleras que cambian de sentido en diferentes tramos, que me muestra cómo yo llego a los pisos superiores o a estas plazas de uso colectivo, donde podía tener interacción con el resto de los vecinos. Se muestra también el tema de la visual del lado izquierdo. Aquí estaba el área súper arborizada del malecón, que tiene especies súper icónicas de la ciudad, y estaba el tema de la ría y todo lo que yo podía aprovechar en tema de visuales sin obstrucción absoluta. Y aquí ya entramos a un poco a cómo se veía o cómo se configuraba el edificio por dentro, ¿no? Con exteriores que me permitía a mí la conexión directa con el entorno, ¿no? De poder estar sentado en un mobiliario de uso común, tener acceso al resto del edificio, poder tener una visual de toda la ciudad, tener el acceso a las áreas de comercio, del restaurante, las salas coworking, ¿ya? Entonces, estos eran básicamente las interpretaciones que teníamos nosotros sobre cómo vamos a generar esta calle o cómo vamos a generar este espacio donde yo puedo hacer las veces de barrio, o donde yo lograría tener mi momento barrial. Entonces, estas áreas colectivas que daban directamente desde las escaleras de acceso me permitían a mí estar en mi departamento y ver lo que estaba pasando afuera, exactamente como ocurre en las casas, en los barrios comunes. O sea, tengo mi casa, este es mi espacio seguro, y yo tengo acceso a ver a lo que ocurre en la calle. La única diferencia era que en este piso únicamente iban a encontrarse vecinos, personas que yo conozco, personas que veo diariamente, personas a las que les tengo cierto nivel de confianza, o donde me puedo sentir un poco más seguro, porque son las mismas personas que están a mi alrededor y que vivo y veo diariamente, ¿no? Y aquí hay otros espacios de cómo se veían estas áreas colectivas, cómo íbamos a tener la visual perfecta desde el dormitorio hacia la plaza colectiva y luego hacia la ría, de cómo igual íbamos a tener ciertas especies verdes sembradas en las losas, que iban a enriquecer visualmente mucho mejor el espacio y que me iba a dar esta sensación de que estaba en un parque en altura, ¿no? Y bueno, aquí ya está la visualización final de nuestro proyecto, cómo quedaba y cómo lo visualizamos nosotros, y qué era lo que tratábamos de lograr, y este temita de hacer un barrio en altura y cómo hacerlo posible y cómo generar que todos los espacios se configuraran entre sí y que configuraran un edificio que me permitiera ser funcional y que sintiera ganas de querer quedarme ahí y que pudiera hacer todo para reactivar finalmente la vida del centro. Eso es todo. Muchísimas gracias, Luis, por tu tiempo, y espero no haber sido tan abrumadora con la charla. Espero que les haya quedado todo claro. Si tienen alguna pregunta, estoy muy abierta a quererles responder lo que ustedes deseen. Gracias, Rafaela. Gracias a ti por la intervención. La verdad, bastante claro. Y no, no, para nada. El tiempo, ya sabes, como te decía, es ilimitado. Lo que queremos es entender el proyecto y pues que nos cuente justo las particularidades del proceso y del diseño. Así que por ese lado te agradezco un montón. Y sabes que sí, tengo un par de cuestiones que justamente quisiera conversar contigo y preguntarte al respecto del edificio, ¿no? Del proyecto. Pues mira, me parece Ok. un gran acierto. Ahora ya se entiende realmente el nombre de la cinta, ¿no? Cuando yo estaba leyendo, decía, bueno, eh, necesitamos la explicación de ustedes, porque ahí evidentemente ya cachamos cuál es, de dónde nace el nombre y toda la parte urbana y esta conexión con la planta baja. Y justamente te quería hacer una pregunta al respecto. ¿Toda la cinta es accesible o hay una parte que ya se restringe solo para la gente que, digamos, tiene ahí sus oficinas o su vivienda? Claro, como el edificio
te decía, se articula mediante estos ascensores y estas escaleras que tienen, o sea, tienen accesos limitados, a excepción de los ascensores que obviamente trabajan mediante tarjeta magnética. Es decir, si yo soy dueño de algún departamento en el piso 7, pues yo tengo acceso únicamente a mi piso, ¿no? Y la idea era como agrupar pequeñas vecindades donde cada cierto número de departamentos tuviera acceso a su plaza colectiva. O sea, tuviera acceso como esta área común donde podían tener, donde podían interactuar, donde los niños podían jugar, donde me podía conocer con la persona que vive a mi lado, o si tengo visitas, pues salir a este espacio común, que era completamente seguro porque tratamos de darle a cada parte como que de su vecindad su espacio para tener esta interacción. Ahora, sí habían accesos directos hacia las otras plazas que ya no eran por tarjeta, ya no eran por ascensor con la tarjeta mecánica, sino que se desplazaba uno caminando, o sea, bajaba las escaleras, pero una vez más tenías acceso a la plaza, pero ya no tenías este acceso a la zona de departamentos, ¿no? Que tratamos siempre de cuidar y por eso colocamos todas las áreas de departamento en la parte superior del proyecto, dejando las áreas de oficina, como el coworking y el restaurante, en las plantas más bajas, porque tratamos de priorizar. O sea, la planta baja es como que muy libre, muy comercial, muy de que entra cualquier persona, entra peatón, ¿ya? Y va ascendiendo el nivel de seguridad en la medida en la que se transcurren los pisos, ¿no? Entonces, ya el último cambio es el de las oficinas. El de las oficinas es la transición directa entre ya la parte privada y la parte semi-privada, y desde el restaurante para abajo, el museo, las salas de talleres, las tiendas y todo lo demás, pues ya es la parte como que más privada, a la que igual se podía manejar también por el tema de accesos mediante tarjeta, porque como es un edificio de muchísimos pisos, era obligatorio el uso de ascensor. Igual estaban las escaleras, pero las escaleras solo llevaban a puntos determinados donde tratábamos de cuidar esta parte, porque como sabíamos que igual iban a vivir familias, iban a venir niños, había que tener muchísimo este cuidado. La vida en departamentos tampoco es tan fácil, entonces tratamos siempre de evitar que los niños, los adolescentes o las personas mayores, de la tercera edad o mayores, no tuvieran este riesgo de que podían ser violentados o atentados dentro de su propio espacio, de su espacio seguro, su espacio de su propia casa, ¿no? No sé si con Perfecto, eso gracias. queda un poco Sí, claro. sí, 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 súper claro. Ahora, te Ok. quería hacer una consulta respecto a, por ejemplo, eh, hay una crítica, no sé si la has leído, respecto a estos edificios, por ejemplo, híbridos, que ahora tienes todo ahí, ¿no? Entonces, tú vives ahí Ujú, en el último piso, trabajas en el tercero y tienes el cine en el octavo y tienes la tienda en la planta baja, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, ujú, yo entiendo que el diseño que hicieron ustedes con estas plazas o esta intención de traer el barrio a la edificación es como un paliativo para que de alguna manera tengas espacio público. Pero la pregunta sería, ¿y qué opinas de esto? No? Digamos, no terminas saliendo del edificio. ¿Crees que es algo bueno, malo, positivo o no sé, al respecto de esto de que sea como ya no sales del edificio porque tienes todo ahí, por ejemplo? O sea, se entiende que obviamente la vida en departamento es un poco más compleja porque como no Ujú, tengo este acceso directo a la calle, me cuesta más trabajo conseguir las cosas. ujú, Si bien es cierto, el edificio trata de compensar todas las necesidades que se puedan, pero obviamente no siempre voy a trabajar en el mismo espacio en el que estoy. O sea, de pronto las oficinas de coworking no estaban diseñadas para que las personas que vivían en ese departamento ujú. fueran necesariamente a trabajar ahí. O sea, era como que yo soy el dueño de una constructora y voy a poner mis oficinas en la cinta y ahí queda. O sea, yo igual voy a trasladarme y si por algún motivo alguno de los dueños de los departamentos superiores quería colocar su local en la planta baja o en la zona disponible, pues si bien viene siendo un beneficio porque me ahorro muchísimo el tema del combustible y de tener que trasladarme, no eran situaciones que iban a darse. Y si se daban, bienvenida sea. Y si no se daban, perfecto, porque a final de cuentas tampoco es que el edificio iba a poder sostener todas las necesidades que podíamos contemplar. Se trató, si bien es cierto, de cumplir con lo básico que tiene un barrio,
ya no cubría absolutamente todo. Por ejemplo, no teníamos hospitales, no teníamos clínicas, no teníamos centros médicos dentro del edificio, eso no se contempló, ya. Tratábamos era de que lo que sucediera en un barrio se transportara en altura, era que esa situación no se fuera a perder. O sea, el hecho de que yo tenga un parque en la esquina no quiere decir que no voy a ir al parque que está, no sé, pues, el que es más grande, el que tiene mejores canchas o el que quede con mis amigos. Entonces, no fue que dijimos, vamos a hacer un edificio para que la gente se quede ahí para siempre y no tenga que mirar a ningún otro lado porque ya no lo va a necesitar más. No, tratamos de que el edificio tuviera la mayor cantidad disponible o soluciones para que las personas que vivan ahí no sientan que estar atrapadas en un edificio iba a ser un problema, porque es como que, ay, sí, tengo que ir a hacer compras y tengo que bajarme del piso 7 y luego tengo que volver a subir y si bien es cierto voy en el ascensor, pero qué pereza, o son las 10 de la noche, ¿dónde voy a conseguir una tienda a esta hora? Entonces, analizamos un poco cómo se comportaba la vida barrial y tratamos de transportarla en un edificio en alto. Esa es como que la parte más sintética del proyecto. No buscamos que otros negocios o que de repente otros usos de suelo quedaran menospreciados, porque si bien es cierto, el edificio es un 30% de uso departamental, hay otro uso que es de oficina y hay otro uso que es netamente comercial. Entonces, no íbamos a poder abarcar todas las necesidades porque no estábamos generando una ciudad en un edificio, estábamos generando un barrio. Entonces, hay cierto peso a nivel de usos que, si bien es cierto, el edificio podía resolverlos, pero no iba a lograr generarlos todos, ¿no? Y con el tema de la parte de la plaza y de los espacios abiertos y todo lo demás, lo hicimos pensando en las necesidades básicas de los niños, ¿no? Porque el niño pequeño siempre tiene esta necesidad de explorar, siempre tiene esta necesidad de conocer, de ver, de tener interacción con el medio, ¿no? Entonces, no podía, el único espacio que existía era el malecón, pues, obviamente, pero no era ese espacio en el que yo estoy en mi casa y sé que mi hijo está allá afuera y yo lo puedo ver mientras estoy, no sé, cocinando o cosiendo o leyendo o haciendo algo, yo lo puedo cuidar y estoy ligada a mi casa. Lo mismo que ocurriría si yo vivo en un barrio y salgo hacia la acera, me siento en algún tipo de mobiliario y veo mientras el niño corretea porque al frente vive su primo, o sea, o lo que pasa en la ciudad de las cerradas, que si el niño quiere salir a jugar con los vecinos y yo estoy ahí porque sigo estando en mi casa y tengo este espacio que me permite hacerlo, ¿no? Entonces, no es un tema de desplazar, más bien es un tema de compensar y de tratar de imitar, porque eso es lo que quisimos, imitar un barrio normal en altura. Perfecto, Rafaela. Sabes que escuchándote y viendo la presentación, me parece que es un proyecto que tiene bastantes componentes que lo hacen interesante, ¿no? Entonces, esta parte de lo urbano, el barrio, la edificación, toda la parte el hecho de que sea un edificio híbrido que comparta varios usos, lo que nos contabas de las visuales, el soportal. Y a partir de eso te quería hacer una consulta. Y ustedes diseñaron a partir de esta conceptualización, del entender muy bien el contexto y lo que querían de su proyecto. Y pensaba mucho en estos nuevos proyectos inmobiliarios y que se están dando en Guayaquil, ¿no es cierto? Como The Uh -huh. Point, sobre todo en esta zona. No sé si los analizaron o sobre todo quería escuchar tu, ¿qué opinas al respecto de estos nuevos edificios que se están haciendo allá, ¿no? Que claro, se los vende de una manera muy, con unos renders espectaculares y bla, 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 como el nuevo desarrollo de la ciudad. No sé, al hacer este edificio yo veo que tiene bastantes componentes y quería preguntarte, no sé si lo analizaron o ahora, ya que después de haber hecho este ejercicio, ¿qué opinas de estos nuevos desarrollos que se están dando en tu ciudad? A ver, por ejemplo, hablando específicamente de la zona de La Point y Ujú, que está ubicado en Puerto Santana en específico. Yo no sé si es el lujo o la maldición, yo trabajo en Puerto Santana ujú, y tengo la dicha o la desdicha de ver el tipo de edificio que se construye allá. Y mi crítica hacia estos edificios no es tanto la funcionalidad de ellos, sino la poca capacidad o la poca compenetración que tiene con el entorno. El Cerro Santa Ana es uno de los elementos icónicos naturales más básicos de la ciudad de Guayaquil. O sea, la gente reconoce Guayaquil primero por la ría y segundo porque está en el cerro y son ujú, algo que la gente va a decir, eso forma parte de Guayaquil y Guayaquil.
pero al momento de yo generar todos estos elementos enormes, blancos, que no, en el que la permeabilidad es completamente nula, siento que estoy tratando de tapar algo que ya existía para promover la mejora de la ciudad, ¿ya? Y no encuentro por ningún lado, yo tengo muchos años trabajando ahí y he visto de a poco muchos edificios construirse y generarse, no he visto que ninguno tenga esta no sé si misericordia o bondad o homenaje o tal vez tratar de abrazar un poco lo que ya existe en su entorno. Es simplemente un bloque enorme de N cantidad de pisos que se configura en un espacio de terreno disponible que supongo yo e imagino yo debe estar respetando absolutamente toda la normativa legal guayaquileña. Perfecto. Pero ¿qué pasa con las personas que vivían en ese cerro y que tenían una visual y que tenían un panorama diferente de lo que ocurría contra todos estos bloques enormes de hormigón que ahora forman parte del nuevo Guayaquil o de la nueva versión de urbanizar Guayaquil? Entonces, si bien es cierto, sí, es interesante la configuración del edificio, el tema de The Point que se hizo muy icónico, muy clásico, porque está inspiradísimo en este edificio que gira como el Turning Torso, ya que va como que sientes que el edificio se mueve y todo lo demás, o sea, como concepto es realmente muy atractivo, es el primer edificio que se ha hecho así, tiene este lenguaje de modernidad o de tecnología a nivel de arquitectura que tú dices, bueno, qué bueno que esté pasando en la ciudad, pero qué mal que no se abrace lo que ya existe, no se abrace ese lenguaje arquitectónico guayaquileño. Siento que no existen estos edificios, siento que son bloques que no tienen vida, son edificaciones vacías que cumplen con una normativa y que probablemente funcionalmente estén maravillosos, pero ¿dónde queda la esencia? ¿Dónde está la parte de que yo soy arquitecto y le pongo este granito y digo, es arquitectura por tal cosa, y no es arquitectura porque son 50 pisos y yo lo construí y es blanco? ¿Ya? Ese es realmente mi conflicto, ¿no? Nosotros cuando planteamos el tema de la cinta no quisimos romper el tema de las visuales ni perjudicar absolutamente a nadie. Es más, tratamos de que en este caso, como el peatón era el principal protagonista, queríamos que pudiera tener esta permeabilidad total, este acceso completo en el que no tengo que superar niveles, ni barreras, ni alturas desconmensuradas para cruzar de una calle a otra. Era la vía lo más libre, lo más plana, lo más estable posible, que yo puedo saber lo que está pasando del otro lado solo con verlo. No tengo que subir 4 escalones, 10 escalones o atravesar otro edificio para saber lo que está pasando, que es algo que no ocurre en Puerto Santa Ana. Si uno camina por la única vía principal que tiene Puerto Santa Ana, hay un montón de edificios que tienen ciertos huequitos, ciertas alturas, pero que ya es un espacio privatizado, porque son espacios que están pensados únicamente para que las personas que están ahí circulen. Y ese espacio de entra y sale es solo para ellos, no es para las personas que van por fuera. No puedes ir caminando y decir, voy a atravesar este edificio para llegar a la parte donde puedo ver la ría. Negativo. O sea, hay un espacio determinado, muchos metros más allá, en los que yo tengo que obligatoriamente circularlos para poder acceder a esta zona. Entiendo que también es un tema de seguridad y que no puedo tener abiertos todos los espacios, pero pienso que pudieron haber existido mejores estrategias para impedir que haya una barrera tanto para el peatón, que me impide llegar directamente hacia el otro lado, a la parte que es la continuidad del malecón, porque el Puerto Santa Ana es como que la continuidad es lo que finaliza o empieza malecón, no, depende del lado donde te pares, como quieras verlo, ya frente a las necesidades del peatón que está caminando por la acera de adentro y que ve el edificio, y la gente del Cerro Santa Ana que tiene sus casas y que tienen viviendo ahí muchísimo antes que todos estos edificios, donde imagínate que tú tienes una ventana en tu cuarto con la vista más maravillosa del mundo y de pronto aparece un edificio de 50 metros que te destruyó todo, la iluminación, el ingreso del viento y la vista espectacular que tú tenías. Ya no la tienes. Ahora tienes de frente un bloque enorme, una cantidad impresionante de ventanitas y no ves nada más. Entonces, hay
desvinculación, ¿no? Hay esta poca relación del entorno y de la cultura que existe de las personas frente a una necesidad de colocar un edificio. Entonces, es mi crítica. No digo que soy dueña de la verdad o que es realmente lo que deba pasar, pero mi crítica personal de lo que he aprendido a lo largo de la carrera, de lo que desempeñé y de lo que me enseñó este proyecto, es que yo no puedo hacerme ciega y simplemente decir, aquí tiene que ir un edificio y no me importa lo que pase alrededor, yo voy a colocar el edificio. No, el edificio tiene que existir, sí, pero ahí viene el trabajo y el esfuerzo del arquitecto, es decir, cómo yo logro crear un edificio que me permita a mí tratar de ser felices por lo menos a la mayor cantidad de las personas que están ahí. No voy a poder satisfacer las necesidades de todos, ni voy a poder dejar contento a todo el mundo, pero al menos que se note el esfuerzo de que quise hacerlo. Acá yo siento que no es así. Tal vez de pronto el arquitecto o el diseñador que lo hizo dé algún día una explicación de por qué el edificio es tal forma. Yo lo estoy ignorando por completo y mi ojo arquitectónico todavía no está tan desarrollado para verlo, pero hoy por hoy mi crítica es esta. Para mí son edificios muertos que hacen las veces de barrera para disfrazar un mejor Guayaquil, cuando realmente la realidad del Guayaquil es lo que habita detrás de esos muros de hormigón. Interesante tu reflexión, Rafaela. Bueno, y aparte, como dices que trabajas en el sector o estás por ahí, entonces evidentemente tienes una perspectiva no solo de arquitecta, sino también de alguna manera hasta de usuario, ¿no? Y Claro. sí, te lo preguntaba justamente porque eh, escuchando estos proyectos, por ejemplo, que hemos visto todos estos días de los conversatorios, vienen cargados de ideas, vienen cargados de conceptos, de una crítica, son muy interesantes y a veces cuando ya después ves obra que realmente ya se termina construyendo en las ciudades, como que dices, bueno, ¿en qué momento estas cosas se terminan dejando en los procesos, ¿no? Que sí, evidentemente, como decía, hay cosas que el edificio tiene que cerrarse por seguridad, perfecto. Pero yo siempre digo, si le quitas algo, trata de compensarlo por otro lado. O sea, no solo le quites a la ciudad cosas, trata de compensar algo, esa huella que tu edificio o tu proyecto va a hacer dentro de la ciudad, trata de que también sea una huella positiva y aportes de alguna manera. Ok, tienes que cerrarlo por seguridad, perfecto, pero debe haber alguna otra manera en la que tratas de que tu edificio y la huella que deja sea un poco más amigable con el entorno, con la gente, con el peatón, no sé, creo que hay formas que se podrían pensar, ¿no? Y de alguna manera eso es lo más bonito de la arquitectura. ¿Cómo hago? Sí. Sí, ¿no? El pensar, el diseñar. ¿Y qué pasa si le hago así? Es, Que si no, se termina quedando en una parte, los y columna, y levantemos esto. Y la parte de la claro, reflexión, ¿dónde queda? ¿No? la parte de la profesión, ¿dónde la deja? ¿Dónde está ese esfuerzo adicional de decir, dónde está la complejidad de ser arquitecto? Porque si es así, cualquiera lo es. Cualquiera puede levantar losa columna, y ya está, ya hice mi edificio. ¿Dónde está esa intención de querer mejorar la calidad de vida de las personas a quien estás dirigiendo el proyecto? ¿Y por qué tendrías que dañarle la existencia o la vida que ya tienen las personas que habitan un espacio que incluso tú vienes siendo un invasor? Porque ellos tienen años ahí, ellos ya Claro. estaban ahí desde hace muchísimo tiempo. Y tú llegaste como un extranjero y no eres diferente de un conquistador español que llegó a destruir todo lo que había para imponer lo que tú pones, ¿no? Ujú. Entonces, hacer un poquito esa analogía, ¿no? Es de yo integro a las personas que están ahí, les comento, les hago partícipe, para que incluso no exista este resentimiento social de que llegas una persona completamente extraña que porque tiene dinero o porque tiene el espacio o porque tiene el poder para hacerlo, simplemente va y lo ejecuta de la manera que quiere, como quiere, y no mira de pronto las necesidades o lo que podría, las consecuencias que podría traer el hecho de presentar algo de tal magnitud, ¿no? Porque cada día aparecen más estos edificios que como te digo, a veces ni siquiera es que tienen un lenguaje arquitectónico similar, por ahí uno que otro trata como de decir, somos de la misma familia, pero hay otros que son completamente nada que ver, que rompen en color, que rompen en forma, que es como que cada uno hizo un pedacito del pastel y luego lo juntamos todos para ver cómo nos queda la torta y es una torta al final del día, pero la una es de chocolate, la otra es de fresa, la otra es de manjar con no sé qué. Entonces, no hay esta sensación que fue un proyecto que se pensó como un todo, sino que es, aquí hay un pedazo de terreno, aquí hay que poner un edificio.
¿De qué? No sé, pero lo vamos a pensar y lo vamos a poner. Entonces, tratar de hacer eso una reflexión de nosotros como arquitectos y a los futuros arquitectos que en algún momento van a tener la oportunidad de diseñar, pensar siempre un poquito más en la necesidad de los demás y no solamente en las necesidades de que es más fácil para mí como arquitecto y las complacencias a quien estoy haciendo este proyecto, ¿no? Eh, Súper interesante lo que hemos conversado en este ratito, Rafaela. Y me parecía pertinente hacerte esa consulta después, como te decía, después de haber escuchado esas ideas y conceptos que aplicaron en su diseño y viendo los edificios que están haciendo ahora en tu ciudad, ¿no? Entonces, Uh -huh. evidentemente nos invita a la reflexión y justamente este espacio lo creamos con ese sentido, ¿no? O sea, con generar un poco de debate, generar un poco de conversación respecto a lo que se hace en la academia y también se hace fuera y que muchos proyectos que son tan pertinentes, o que son buenos referentes, que también se queden como consulta, o sea, como te dice un momento, muchas veces esto se pierde a lo largo ya cuando se llega a ser profesional o se queda en el aire y qué bueno que podamos tener estos espacios para poder primero debatir y después, como te decía, esto se va a YouTube y estoy seguro que alguien si busca edificio híbrido en Guayaquil va a encontrar tú. Espero que encuentre este antes que los otros que están. Espero que Esperemos. encuentre este antes que los otros están haciendo. Y de ahí, Rafaela, bueno, ya un poco más preguntas que van aparte de la tesis, ¿no? Una pregunta que le hemos estado haciendo a todos los chicos que han intervenido. Uno, primero, un consejo para hacer un buen proyecto y no morir en el intento. Un consejo para hacer un buen proyecto y no morir en el intento. Yo creo que la prueba y error. La prueba y error es un gran maestro porque entre yo más lo intento, mejor me vuelvo al hacerlo. Creo que lo peor que puede pasar es detenerte en el instante en el que lo estás desarrollando porque sufres de este bloqueo en el que dices, ya no lo puedo hacer, ya no lo voy a lograr, no me da el tiempo, ya no lo estoy haciendo. No, o sea, realmente es un tema de que siempre tengo que estar abierto a la posibilidad de muchas ideas y tratar de agarrarme de aquella en la que me siento más, como que más fuertecito, como que digo, este es mi elemento. O sea, es como ser un deportista y que te, mejor dicho, que te gusten los deportes y tú dices, bueno, voy a practicar fútbol, o voy a practicar básquet, o voy a practicar ping pong. Me gustan todos, pero con cuál me siento un poco más cómodo, de repente digo el fútbol, me quedo con el fútbol y analizo qué cosas tiene el fútbol, qué me puede ofrecer, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, de dónde me agarro, a quién puedo revisar o a quién puedo leer o de dónde me instruyo. Y otra herramienta que me ha funcionado a mí muchísimo es la parte visual. Siempre me encanta inspirarme de imágenes de algo que me llama la atención. Es como cuando empezamos a hacer el edificio, al inicio también estábamos como que está complicado, es la primera vez que vamos a hacer un edificio que no tiene 2 ni 3 pisos, tiene como 20. ¿Qué vamos a hacer? Uy, no, y empiezas como a llenarte la cabeza y ofuscarte porque dices, no lo voy a poder hacer. No. Que fue algo que yo hice inicialmente, empecé a buscar muchas imágenes de edificios en altura. Y es como que, ok, ¿qué tiene el edificio? Y tratar como de hacerlo chiquitito, o sea, no tratar de ver que el edificio tiene 50 cosas, sino qué es lo más básico que tiene el edificio. Ay, el edificio se configura por pisos, tiene pilares, tiene losas, a veces tiene balcones, a veces no los tiene, a veces tiene terrazas, a veces se abre aquí, se abre por acá, es un volumen, y lo estudio, y luego súper sintético, como que si fuera que le pones a un niño a describir un juguete. El niño te va a decir las cosas más rápidas, es rojo, es redondo, tiene pies, tiene manos y una cara, o sea, va a ser súper sintético, y eso es para mí uno de los secretos más claves, porque si yo ya tengo la esencia de lo que voy a hacer, lo demás ya viene por añadidura. O sea, es un tema de que yo le voy agregando detallitos y le pongo una cosita que lo haga para verlo, hacerlo más guapo, pero lo esencial es encontrar esa esencia básica y luego decir, listo, lo voy a ensayar una y mil veces hasta que la prueba y error, prueba y error, prueba y error me termine dando en esto. O sea, te soy muy franca. Para llegar realmente a este resultado, siquiera tenemos que tener 32 versiones de este edificio. 32. Hicimos 32 veces este edificio.
¿ya? Y me encantaría tener los archivos aquí a mano para mostrarte la cantidad de revisiones que le hicimos. 32 veces ensayamos el edificio, primero le cambiamos una cosa, no quedaba, le hacíamos otra, no respondía, nos fallaba una, nos fallaba la otra, no se entendía el concepto, no se conectaba, no era seguro. O sea, fue una cosa que estuvimos dándole, y algo que es vital en la carrera es la constancia. Creo que aparte de la prueba y error, debe ser muy constante para no morir en el intento. O sea, es como, sabes que esto va a ser duro, sabes que te va a costar, pero tienes que persistir, porque algo que mis profesores toda la vida me han dicho es que la carrera de arquitectura no es una carrera de velocidad, es una carrera de persistencia y de constancia. Entonces, si tú mezclas las dos, así sea que te tomes muchísimo tiempo, lo vas a lograr con resultados muy óptimos, porque todo el mundo viaja a su ritmo y no todo el mundo logra a veces sacar el mejor proyecto a la primera. A veces pasa que te frustras, que te chocas, que no lo haces, pero con el tiempo mejoras. Con el tiempo, si tú te esfuerzas, logras resultados súper interesantes. Y algo que también me enseñaron mis profesores es que tienes que hacerlo de corazón. Tienes que ponerle corazón a lo que estás haciendo. No estás diseñando una obra gris. Tú estás dejando una parte de ti en eso que haces. O sea, algo de lo que tú diseñaste tiene tu esencia y tiene una partecita pequeña de ti. ¿Por qué no ser considerado con lo que hiciste contigo mismo y serte fiel y creer en ti mismo y decir, esto yo lo hice, esto tiene una esencia mía? Hay algo de este proyecto que vive en mí para siempre, porque se me ocurrió a mí, yo lo pensé, yo lo imaginé, yo lo desarrollé, yo lo pinté, yo dije, aquí justo en esta zona voy a poner una plantita y ahí se va a quedar. Entonces, esas cosas es como que, es como un hijo que tú estás haciendo y que tú le vas agregando piecita a piecita y dices, listo, esto es lo que yo hice. Entonces, siempre pensar que el proyecto no es solo tuyo, es para quien tú lo diriges. Entonces, la cooperación y ese sentimiento de decir lo que yo estoy haciendo, no lo estoy haciendo necesariamente por mí, lo estoy haciendo porque quiero mejorar la calidad de las personas a quien estoy dirigiendo el proyecto. Ya sea que hagas un centro comercial, un parque, una casa, lo que sea, siempre tiene que estar pensado muy para la persona a quien lo estoy dirigiendo. Siempre tiene que tener ese corazón, esa humanidad de decir, yo hago esto para alguien más y quiero que la persona que va a usar esto sienta lo que yo sentí cuando lo hice. Entonces, para no morir en el intento, pienso yo que la fórmula que yo les diría o daría es que siempre la prueba y error, siempre la perseverancia y la constancia, y siempre una parte de ti tiene que vivir en lo que haces. Okay. Luis tiene un poquito ahorita de Ahí problemas está. con su micrófono. Me ¿Me pregunta escuchas? por interno, ¿qué Rafaela. materia es la que no te gustaba? A ver, ¿qué materia no me gustaba? Creo que no me gustaban las materias de cálculo, la verdad, porque me alejaban bastante de la parte artística y de la parte de diseño, que era lo que más me gustaba, y fueron las que más sufrí. La parte de cálculo, la parte de la física, de la resistencia a materiales, fue probablemente una de las materias que más trabajo me costó. Tuve que forzarme el triple, no te voy a mentir en esa parte. Sí me frustré, sí me ofusqué, porque decía, Dios mío, ¿por qué puedo con otras cosas y no puedo con esto? Y me tocó buscar muchísima ayuda, me tocó apoyarme en otros compañeros que eran mejores que yo en lo que hacían y estar constante porque decía, esto no me va a detener o esto no me puede detener porque yo quiero ser arquitecta y si este es el proceso que tengo que pasar y esto es lo que tengo que atravesar para lograrlo, no voy a escapar ni voy a irme a otra parte donde tal vez sea más sencillo. Esto es aquí, la batalla es aquí y aquí no voy a escapar. Entonces, tuve que esforzarme muchísimo, pero sí, creo que mi mayor debilidad en la universidad fueron específicamente las materias de cálculo y de resistencia a materiales que tal vez a los arquitectos no nos simpatiza mucho, ¿no? Porque no es tanto nuestro fuerte, más el tema de un ingeniero civil, pero es súper importante tener muy claros esos criterios, muy claros esos conceptos, porque va la típica que diseñas una casa y el ingeniero te pone la columna en la mitad de la sala y ahí nos matamos todos. Ujú. Entonces, sí fue algo que me costó y afortunadamente aprendí bastante de ello en el intento y en el esfuerzo. Tuve profesores bastante competentes en el área de cálculo y de estructura que me dieron tips súper importantes que es como que lo que necesitas
Tal vez de pronto nosotros no andamos tanto como los ingenieros civiles que te dicen, bueno, cuánto tienes que tener de estructura, cuánto debería ser la losa o cuánto debería tener el peralte de la columna y todas esas cosas. Pero sí te dan esos tips como que súper rápido, como técnicas de primeros auxilios. No eres médico, pero eres lo suficientemente bueno como para evitar que la persona se te muera, al menos hasta que llegue el profesional competente. Entonces, eso pienso yo que es como que muy valedero de los profesores, que si sabes que este no es el fuerte de la carrera, si sabes que esto no es lo que va a regir su vida profesional, dale las cosas de la manera más sintetizada y que le van a servir específicamente para eso, no los llenes de teoría y de cosas y de cálculos que, por ejemplo, hasta el sol de hoy utilizo el cuarto caso de factorización, pero tratar de que la información que me den mis profesores sea lo suficientemente útil para yo responder al momento de la vida profesional, aparezca el profesional competente de estructura o el de cálculo y me diga, bueno, tiene que tener tanto para tanto, y yo tenga la capacidad de respuesta de decirle, bueno, yo opino que si usted le reduce tanto o le pone la losa de tanto o hace la viga de tanto, podríamos estar saliendo y es una respuesta razonable, ¿no? Y no encargar y dejar mi proyecto en manos netamente del calculista, porque yo no tengo un mínimo, una herramienta pequeña para intentar defenderme o comprender el idioma en el que me está hablando, ¿no? Entonces, sí, un consejo para los profesores es denles a sus estudiantes herramientas que saben que les van a servir y no los llenen de teoría porque el Pensum lo dice, porque el Pensum tiene muchos errores. Espero algún día se corrijan. Rafaela, ¿ahí me escuchas bien? Y ¿Sí? sigues estando sin audio aún. No sé si ¿En de repente serio? me escribes. Sí, sí, no te estamos Wow. escuchando, creo. ¿Sabes qué? ¿Ahí me escuchas? ¿No? ¿Nada? No tengo idea. No sé qué pasó, pero ya estoy No, para nada. escuchando. Yo no te estoy escuchando. No sé si es que es un tema de mi audio. Am, a ver, ahí, ¿no? Sí, ¿no? Rafaela, A ver si te logro escuchar. ¿ya? ¿No? No, nada. Nada, wow. Ah, No no sé. sé si de repente el problema de audio lo tengo yo. Por ende, no te estoy escuchando. ¿Me escuchas ahí? ¿No? Sí. Sí. Verás, dame un segundo. Ahí, ¿Ahí? ahí ya te estoy escuchando. Sí, te estoy escuchando ya Ah, ok, perfectamente. ok. No, no sé qué pasó. No tengo idea si en el en vivo se escuchó o no sé. Pero bueno. Yo creo que fue mi computadora o tal vez mis audífonos, porque yo ahorita Ah, te ok, desconecté. ok. Dale, perfecto. Bueno, la cuestión es que te decía que dentro de las preguntas que hemos hecho a los chicos, la gran mayoría se va por las administrativas o por estas cuestiones de estructuras. Es como Ah, que, de verdad. ajá, la gran mayoría se va por ahí, se va por ahí. O sea, que las materias que más les cuesta. Ajá, las materias que más les cuesta, la gran mayoría se Es está yendo que por estructuras, administrativas, presupuestos, cosas así. claro, es que es eso. Pues, el arquitecto es un artista y cuando ya le quieres poner algo más que no es tan apegado a su carrera, es como que, ugh. Pero toca, forma parte de la profesión, entonces igual hay que darle, ¿no? Sí, ya cuando eres profesional te das cuenta que muchas de esas cosas que te daban te servían, ¿no? Sí, Y, sí, sí. y Hay que, y muchas, que hay debías, ajá, muchísimas, hay muchísimas que sí, efectivamente, sí. Y y que hoy por debías hoy, prestar atención. y que debías prestar atención, sobre Exacto, todo que exacto, debías prestar exacto. atención. Y que debías Ah, prestar atención. Rafaela, pues de mi parte, nada más que agradecerte, te felicito por el proyecto, es un gran proyecto, me gustó también muchísimo la gráfica, eh, Ah, las, muchas gracias. sí, muchísimo la gráfica que han utilizado y, y es un proyecto cargado de crítica, de conceptos y me parece muy, muy interesante la resolución del edificio.
De ahí te agradezco por haber participado, por haberte dado el tiempo de estar en este espacio y pues gracias igual a la gente que se conectó. No sé si tienes algo final que decirnos para ir ya cerrando el conversatorio. No, bueno, realmente he hablado muchísimo, creo. Eh, una vez más, muy agradecida por permitirme el espacio de exponer este proyecto, que igual si hay mucha gente que tal vez no se conectó, queda grabado, pueden Ujú. revisarlo en su momento. Si es que llega a ser de utilidad también para otras personas, pues bienvenido sea, porque realmente la idea es tratar de ir mejorando todos como arquitectos y creo que no hay nada mejor para aprender que o ver qué es lo que otros hacen. Copiar mucho el tema de los temas visuales que otros desarrollan, analizarlo un poquito, ayuda, son herramientas que se quedan, ¿no? Entonces, tratar siempre de acoger lo mejor y de otros y hacerlo tuyo. Es algo que aprendí hace muchísimo tiempo. No es un tema tanto de copiar, es un tema de emular, ya que aunque suena bastante parecido, emular a otros ayuda a que uno vaya aprendiendo en el proceso de. Entonces, gracias por la apertura, gracias por la invitación y por tomar en cuenta este proyecto que realmente Ivonne y yo hicimos con muchísimo cariño, con muchísimo ahínco, nos costó muelas, dijo por ahí un profesor mío, desarrollar y quedó bastante bien. Yo hasta el sol de hoy estoy muy contenta cada vez que me hablan de este proyecto, yo me pongo súper feliz porque fue duro, fue difícil y nunca pensé que llegaríamos tan lejos como ganar una bienal. Entonces el proyecto está ahí, está disponible para preguntas, para consultas, para lo que sea, está como un ejemplo, está como algo que sí se puede lograr como estudiante, que si uno se esfuerza muchísimo y le pone corazón, como te digo, se pueden lograr cosas maravillosas. Entonces, gracias a ti por este espacio en tu canal y por seguir incentivando a otros arquitectos y a estudiantes que su trabajo sí vale la pena a pesar de que sientan que no reciben a veces todo el reconocimiento que se merecen. Eh, que hay gente que sí lo valora y estás tú pues, haciendo esta noble labor que me parece maravillosa. Y nada, que sigan creciendo los proyectos que desarrollas y que este tipo de intervenciones también se sigan haciendo para que así de a poco otros estudiantes aprendan y otros profesionales vean qué es lo que se está haciendo, qué es lo nuevo, qué es lo que se puede emular, qué es lo que se puede copiar y compartirlo entre todos para tener una mejor arquitectura a nivel de país, que es lo que a final de cuentas nosotros como arquitectos graduados aquí que quisiéramos, ¿no? Que la Ujú. arquitectura sea muchísimo mejor, más rentable, más estable y más comunicativa y noble con su misma ciudadanía, ¿no? Gran charla, gracias por tus palabras, Rafaela, y de mi parte una vez más te agradezco y gracias a quienes se conectaron. Y nos vemos el día jueves con otro proyecto de fin de carrera que nos van a presentar, que igual ganó un premio en la Bienal de Arquitectura. Gracias, Rafaela, cuídate que estés bien y Gracias a ti, se Luis. conectaron. Gracias, excelente. Pasa súper bien. Nos vemos muy pronto. Cuídate.